Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a hablar de la desaparición de las hermanas Weimar, un caso que conmocionó a Alemania en la década de los 80. La mañana del 4 de agosto de 1986, la madre de las niñas, Monika Weimar, las despierta y les da el desayuno antes de dejarlas jugando en un parque cercano a su domicilio. Poco después, Monika sale de casa para hacer unos recados. Cuando regresa, 1 hora y media más tarde, empieza a hacer la comida y le pide a su marido que vaya a buscar a las niñas, ya que se acerca la hora de comer. El padre de Melanie y Carola las busca por el parque y alrededores, pero no logra encontrarlas. Tras presentar una denuncia por desaparición, la policía despliega un dispositivo de búsqueda inmediatamente. Debido a su corta edad, se teme que a las hermanas pueda haberles pasado algo grave. Cuando los investigadores comienzan a indagar en la vida privada de los padres, descubren que el matrimonio estaba a punto de divorciarse y que la separación no se estaba llevando a cabo en términos amistosos, por lo que automáticamente ambos progenitores se convierten en los principales sospechosos. 3 días después de la desaparición, los cuerpos de Melanie y Carola Weimar son hallados sin vida. Tras analizar las circunstancias que rodearon el trágico suceso, la policía tiene la certeza de que se trata de un filicidio. Uno de los progenitores ha asesinado a sus propias hijas. Un crimen inimaginable que pondrá de manifiesto una auténtica tragedia familiar que dejará a todo un país consternado. Espero que este caso os despierte la curiosidad y que os animéis a investigar. Sin más dilación, adentrémonos en esta historia. Monika Pacha nace el 13 de abril de 1958 al este del estado alemán de Hesse. Cuando termina la escuela secundaria, decide formarse como auxiliar de enfermería y tras finalizar sus estudios, comienza a trabajar en un hospital. En 1977, a los 19 años de edad, Monika conoce a Reinhard Weimar, 6 años mayor que ella, que trabaja en las minas de sal y potasa de la región. Pese a no estar realmente enamorada, decide casarse con él en junio de 1978, una boda que posteriormente describiría como el mayor error de su vida. En sus propias palabras, una pésima decisión propiciada por un ataque de pánico. Tras contraer matrimonio, Monika y Reinhard se instalan en el pequeño municipio de Philippsthal. Los recién casados se van a vivir al mismo edificio donde residen los padres, las 2 hermanas y la abuela de Monika. El 22 de julio de 1979 vino al mundo la primera hija del matrimonio, Melanie. Casi 2 años después, el 8 de marzo de 1981, da la bienvenida a la segunda, una niña a la que deciden llamar Carola. Monika y Reinhard parecen haber formado una familia feliz, pero las apariencias terminan resultando engañosas. Tras el nacimiento de su segunda hija, Reinhard comienza a beber en exceso y parece estar más interesado en pasar su tiempo libre jugando a los bolos o en el club de tenis que con su familia. Según contará Monika años después, es en este periodo cuando su marido comienza a levantarle la mano ocasionalmente. En 1985, Reinhard tiene que ser hospitalizado hasta en 3 ocasiones debido a sus problemas de salud. El mecánico pierde la consciencia sin razón aparente y sus desmayos se producen cada vez con más frecuencia. Los análisis toxicológicos finalmente revelan que ha sufrido una intoxicación de neurolépticos y benzodiazepinas, unos fármacos que Reinhard afirma no recordar haber tomado. Tras la desaparición de sus hijas, acusará a su esposa de haber tratado de envenenarle. Debido a su trabajo como auxiliar de enfermería, Monika tiene acceso a todo tipo de fármacos y su marido sospecha que lleva tiempo mezclando los medicamentos con su comida y bebida. Pese a que trata de denunciarla, no hay nada que pueda hacer al respecto, puesto que no puede probar que esto haya sucedido. Ante tales acusaciones, Monika se defiende, alegando que su marido se tomó los fármacos por voluntad propia, con el objetivo de despertar su simpatía cuando vio que la relación comenzaba a deteriorarse. A principios de 1986, Brigitte, la hermana de Monika, la cual estaba casada con un soldado norteamericano, comienza a tener problemas en su matrimonio. Para aliviar su crisis sentimental, las hermanas empiezan a salir por la noche más asiduamente. En concreto, visitan Music Paradise, una discoteca de moda frecuentada principalmente por soldados estadounidenses procedentes de la base americana en Bad Hersfeld. Es allí donde Monika conoce a Kevin Pratt, un militar destinado en Alemania desde noviembre de 1983. Nada más verse, se gustan y tan solo semanas después inician una relación sentimental. Kevin, al igual que Monika, está casado y tiene 3 hijos en Estados Unidos.
Cuando le destinan a Alemania, su familia se reúne con él 6 meses después. Pero al poco tiempo de llegar, su esposa se enamora de otro hombre y finalmente el ejército decide que la mujer del soldado Pratt regrese a Estados Unidos en enero de 1985 con sus hijos, ya que consideran que su conducta no es la más apropiada. Pese a todo, la pareja no inicia los trámites de divorcio. Monica Weimar se presenta ante su amante como una mujer divorciada, lo cual no es cierto. A pesar de que su matrimonio está roto, ni ella ni Reinhard han dado el paso para formalizar su ruptura oficialmente. Los dos hacen su vida por separado y apenas interactúan. Para Mónica no es un secreto las frecuentes visitas de su marido a los prostíbulos de la zona. Sin embargo, cuando Reinhard se entera del afer de su esposa, entra en cólera, llegando incluso a agredirla físicamente, pero finalmente lo acepta. El mecánico no quiere divorciarse porque tiene miedo de perder el contacto con sus hijas. A pesar de que solo llevan saliendo unos meses, Kevin trata de convencer a Mónica de que lo mejor es que se divorcie y se mude con él a Estados Unidos con Melanie Carola. Pero Mónica se niega, le deja claro que no está dispuesta a separar a las niñas de su padre. Ella prefiere que Kevin se quede a vivir permanentemente en Alemania para poder así comenzar una vida juntos. A finales de julio, cuando el soldado se entera de que Mónica sigue conviviendo con su marido, le da un ultimátum. Únicamente alargará su estancia en el país, la cual estaba prevista que llegara a su fin en octubre de ese mismo año, si Mónica inicia los trámites de divorcio. El 2 de agosto de 1986, la madre de Mónica es ingresada en el hospital durante unos días. Este percance trastoca los planes de su hija, ya que normalmente era ella la que cuidaba de las niñas cuando Mónica tenía una cita con su amante. Al día siguiente, 3 de agosto, Mónica y Kevin deciden llevarse a Melanie Carola de excursión para que vayan a nadar y disfruten de la naturaleza. Cuando Reinhard ve a su esposa disponiéndose a salir con las niñas, le pregunta si puede unirse al plan, pero Mónica se muestra tajante y le dice que no, aduciendo que él no sabe nadar. Esta contestación deja a Reinhard muy disgustado. Mónica vuelve a casa con sus hijas en torno a las 6 de la tarde. Tras darles la cena, les pone el pijama y las deja listas para irse a dormir. La madre de familia vuelve a salir de casa sobre las 8:30, ya que ha quedado con su amante en la discoteca. Según su testimonio, Mónica no regresará a su domicilio hasta las 3 de la madrugada. El 4 de agosto de 1986, tanto Mónica como Reinhard Weimar están de vacaciones. Melanie y Carola se levantan a las 9:30 de la mañana y poco después su madre les da el desayuno. Sobre las 10:15, las niñas bajan a jugar a un parque situado justo al lado de su casa. Mónica tiene que ir a hacer unos recados al centro de la localidad, por lo que abandona su domicilio a bordo de su coche entre las 10:30 y las 10:50 de la mañana. Primero se dirige al banco para hacer unas transferencias, luego a la oficina de correos y por último realiza unas compras en el supermercado. Cuando llega a casa, en torno a las 12:15 del mediodía, Mónica comienza a preparar la comida. En un momento dado, le pide a su marido que vaya al parque a buscar a las niñas, ya que se acerca la hora de comer. Reinhard, que lleva despierto desde las 11:30, todavía no ha visto a sus hijas en lo que va de mañana. Cuando baja al parque, se sorprende de no ver allí a las niñas. El padre de Melanie y Carola, de 7 y 5 años respectivamente, las busca por los alrededores durante un tiempo considerable. Pero al no lograr encontrarlas, finalmente, a la 1:15 del mediodía, Brigitte, la hermana de Mónica, decide acudir a una comisaría para denunciar la desaparición de sus sobrinas. Sin perder tiempo, la policía comienza a buscar a las hermanas Weimar con la ayuda de los vecinos, helicópteros, militares e incluso el ejército estadounidense de la base de Bad Hersfeld. El padre de las menores colabora activamente en la búsqueda, sin embargo, para sorpresa de muchos, la madre no participa, levantando así las sospechas de los investigadores. En un principio, la policía baraja la posibilidad de que pudiera tratarse de un secuestro llevado a cabo por un desconocido, pero pronto descartan esta hipótesis, ya que consideran prácticamente imposible que alguien pudiera haberse llevado a 2 niñas a plena luz del día en una zona residencial sin ser visto. En cuanto la policía se entera de los problemas matrimoniales de Reinhard y Mónica Weimar, empiezan a sospechar de que uno de los progenitores se ha llevado a las niñas para hacer sufrir al otro, por lo que tienen la esperanza de que Melanie y Carola sigan con vida.
El 7 de agosto, 3 días después de la desaparición de las hermanas, un conductor de autobús encuentra el cuerpo sin vida de Melanie Baima sobre unos arbustos de ortigas cercanos a un aparcamiento en desuso, el cual se encuentra a poca distancia de un vertedero subterráneo. El cadáver es hallado a 9 kilómetros del domicilio familiar. Tras el macabro hallazgo, la policía registra la zona meticulosamente y horas después, el cuerpo de Carola es hallado a 4 kilómetros del de su hermana mayor. La niña está tendida sobre unos arbustos de frambuesa en un tramo de una carretera poco transitada. Las hermanas están completamente vestidas y posteriormente la autopsia confirmará que no sufrieron una agresión sexual ni tampoco fueron drogadas. En opinión de los investigadores, la ropa de Melanie y Carola está demasiado bien arreglada teniendo en cuenta la manera tan brutal en la que fueron asesinadas. A pesar de que el pelo de las hermanas está cubierto de vegetación, está en un estado impecable y ornamentado con hebillas y otros accesorios, lo cual les hace sospechar que el responsable de sus muertes fue una persona de su entorno que las acicaló después de haberles quitado la vida, escenificando así la escena del crimen con sumo cuidado. Melanie murió asfixiada, mientras que Carola falleció estrangulada. La ropa interior de ambas niñas está sospechosamente limpia, teniendo en cuenta que tanto la asfixia como el estrangulamiento suelen provocar que una persona pierda el control de su vejiga. La hora de la muerte no pudo ser establecida con exactitud por el forense, pero los contenidos del estómago de las niñas revelan que las hermanas tomaron leche, cacao y un bollo de harina de trigo, lo cual coincide con la versión de la madre de que les dio de desayunar antes de dejarlas en el parque. Por la fase de digestión, se cree que Melanie y Carola murieron entre media hora y una hora después de haber ingerido los alimentos. El 15 de agosto, una semana después de la muerte de sus hijas, Mónica Baima se presenta muy alterada en una comisaría con 2 cartas en la mano. La madre de las niñas explica a los agentes que recibió los anónimos en su domicilio, los cuales iban dirigidos a ella. En las notas se puede leer lo siguiente: "Este es el castigo. Lo siento por las niñas, pero tuve que hacerlo. Ahora es tu turno. Probablemente puedas adivinar de quién vino la orden". Para la policía es obvio que la persona que escribió las cartas está tratando de incriminar a Reinhard Baima, sugiriendo que fue él quien dio la orden para que se matara a sus propias hijas. Los investigadores ordenan que un grafólogo analice la escritura y la comparen con la de la madre de las niñas. El resultado no deja lugar a dudas. Mónica Baima es la autora de las cartas. Cuando es interrogada al respecto, admite la autoría. El 28 de agosto de 1986, 3 semanas después de la muerte de sus hijas, Mónica es detenida bajo la sospecha de haber terminado con sus vidas. En un principio, mantiene su declaración inicial. Cuando salió de casa, la mañana de los hechos, sus hijas todavía estaban vivas. Sin embargo, al día siguiente, Mónica ofrece una versión completamente diferente. En su segunda declaración, afirma que cuando llegó a casa la madrugada del 4 de agosto, tras haber pasado la noche con su amante, encontró a su marido sentado en la habitación de las niñas, llorando. Melanie y Carola ya estaban muertas, cada una echada en su cama y templadas al tacto, por lo que dedujo que no llevaban demasiado tiempo fallecidas. En vez de llevar los pijamas con los que las había dejado horas antes, ahora las niñas estaban vestidas de calle. Cuando Mónica se fue a otra habitación para recomponerse, escuchó el ruido de un coche en marcha. Poco después, Reinhard regresó al domicilio y le dijo estas palabras: "Ahora nadie tendrá a las niñas". A continuación, le reveló a su esposa el lugar exacto donde había dejado los cuerpos de Melanie y Carola. A la mañana siguiente, deseosa de ver a sus hijas por última vez, Mónica conduce hasta el lugar que le ha indicado su marido, pero encuentra únicamente el cuerpo de Melanie, no así el de Carola. La madre explica que no dijo nada porque en parte se sintió responsable de lo sucedido por haberle sido infiel a Reinhard y por tanto se apiadó de él, encubriendo su crimen. Los investigadores del caso tienen sus reservas acerca de esta nueva versión de los hechos. No se explican por qué el auxiliar de enfermería no pidió ayuda al servicio de emergencias o a su propia familia, la cual residía en el mismo edificio. Y lo más desconcertante, ¿por qué no intentó reanimar a las niñas y simplemente aceptó la palabra de su marido de que las había matado? Tras su declaración, Mónica es puesta en libertad y su marido es convocado para un interrogatorio.
Reinhardt sostiene que la noche del 3 de agosto se fue a dormir a las 10 y durmió de un tirón hasta las 11:30 de la mañana siguiente. En ese momento no había nadie en casa. Mónica llegó a las 12:15 del mediodía y cuando terminó de preparar el almuerzo, le pidió que fuera a buscar a las niñas al parque y no las encontró. El padre de Melanie, Carola, explica que no recuerda haber cometido el crimen y si lo hizo, tuvo que ser durante uno de sus episodios de pérdida de conciencia. Está convencido de que hubiera necesitado ayuda para transportar los cuerpos de sus hijas. Al igual que en el caso de su mujer, al no haber suficientes pruebas en su contra, finalmente es puesto en libertad. El 27 de octubre de 1986 se emite una orden de arresto contra la madre de las niñas. Los investigadores han llegado a la conclusión de que ella es la autora del crimen. La declaración en la que incrimina a su marido es puesta en cuestión, ya que a la mañana de la desaparición, varios vecinos aseguraron haber visto a las niñas en el parque. Eso no es todo, el empleado del banco con el que afirmó haber hablado resultó no haber trabajado ese día, y a la misma hora en la que supuestamente estaba comprando en el supermercado, el coche de Monica Baima fue visto por un motorista en las inmediaciones del lugar donde días después apareció el cuerpo de Melanie. Según este testigo, el vehículo estaba estacionado en un aparcamiento en desuso, el cual estaba vacío y no había nadie en su interior ni en los alrededores. Los investigadores sospechan que en ese momento Mónica se estaba deshaciendo del cadáver de su hija mayor. La defensa de la madre argumenta que es imposible que con su físico hubiera podido arrojar el cuerpo de Melanie, la cual pesaba 26 kilos, por encima de una valla de 3 metros de altura. En el coche familiar, un VW Passat blanco, la policía halla indicios que incriminan todavía más a Mónica. Cuando los agentes registran el vehículo el mismo día de la desaparición, se percatan de que la luna delantera del coche está agrietada. Cuando le preguntan al respecto, Mónica explica que de camino a casa, la mañana en la que desaparecieron sus hijas, una piedra impactó contra el cristal, pero hay un problema, la grieta se produjo desde dentro del vehículo, no desde fuera. Al informarle de este dato, una vez más, la madre de las niñas vuelve a cambiar de versión. Ahora dice que unos días antes de la desaparición de sus hijas, mantuvo relaciones íntimas con su amante en el coche y que por accidente golpeó el cristal con un pie. Al ser preguntado, Kevin Pratt confirma que él y Mónica tuvieron relaciones en el coche después de pasar la noche en la discoteca, pero asegura que cuando ella le dejó en el cuartel, el cristal estaba en perfecto estado. Tras recabar todos los testimonios, los investigadores concluyen que Mónica Baima mató a sus hijas en el coche. Barajan la posibilidad de que una de las niñas luchara tan violentamente por salvar su vida que acabara golpeándose con el cristal, tal vez con la cabeza. La hipótesis del accidente fortuito, originado por un frenazo inesperado, queda totalmente descartada, ya que no se encontró sangre en el vehículo y Melanie Carola no tenía ninguna herida ni contusión en su cuerpo, consistente con un accidente de tráfico. Días después, Brigitte, una de las hermanas de Mónica, aporta una información relevante. La madrugada del día en el que sus sobrinas desaparecieron, alrededor de las 3 de la madrugada, unos lloros provenientes del apartamento de su hermana la despertaron. Como Brigitte tenía llaves del piso de Mónica, entró en la vivienda y se encontró a Carola llorando desconsoladamente en su habitación. Al parecer, la niña había mojado la cama. Brigitte cambió las sábanas, el pijama de su sobrina y una vez resuelto el percance, se marchó. La hermana de Mónica comenta que le resultó extraño que Melanie y Reinhardt no se hubieran levantado con el llanto de Carola. Según la declaración de Mónica, debería haber estado en casa a esa hora, sin embargo, su hermana no la vio. Es importante recalcar que Kevin Pratt siempre sostuvo que Mónica y él se despidieron entre las 3 y 3:30 de la madrugada, por tanto, no pudo haber estado en casa a esa hora. Los investigadores son incapaces de descifrar el motivo por el cual la madre de las niñas mintió acerca de la hora a la que regresó a su domicilio, pero tienen claro que Reinhardt Baima no mató a sus hijas, ya que al menos Carola fue vista con vida a la misma hora que Mónica afirmó haberla visto muerta. El 8 de junio de 1988, Mónica, que tras divorciarse de su marido en octubre de 1987 volvió a utilizar su apellido de soltera, es encontrada culpable del asesinato de sus 2 hijas y condenada a cadena perpetua por la Corte Regional de Fulda. Durante el juicio, la acusación sostuvo que Mónica Baima, tras darle de desayunar a sus hijas, las dejó jugando en el parque durante un tiempo y poco después las montó en el coche para dirigirse al lugar donde el cuerpo de Melanie fue encontrado.
Los investigadores barajan la posibilidad de que Mónica hubiera mandado a una de las niñas a orinar en unos arbustos y mientras tanto habría aprovechado la ocasión para matar a la otra. Cuando su otra hija volvió al coche, se produjo un violento forcejeo entre ambas y como resultado, la luna delantera resultó dañada. Por algún motivo, a día de hoy desconocido, Mónica decidió trasladar el cuerpo de su hija pequeña a otro lugar, tal vez en un intento fallido de despistar a las autoridades. La acusación se mostró convencida de que Mónica mató a sus hijas porque consideró que sería un estorbo en la nueva vida que tenía planeado vivir junto a su amante. Pese a la sentencia condenatoria, la madre de las niñas siguió manteniendo su inocencia y recurrió el veredicto. El recurso fue denegado por la Corte Federal de Justicia el 17 de febrero de 1989. 6 años después, el 4 de diciembre de 1995, el caso da un giro inesperado. Contra todo pronóstico, Mónica es puesta en libertad. La Corte Regional de Frankfurt ordena que se reabra el caso y se celebre un nuevo juicio. El motivo, un informe referente a las fibras de la blusa que Mónica llevaba el día de la desaparición, que posteriormente fueron encontradas en la ropa de las niñas. Su defensa argumentó que la adhesión de las fibras se produjo de manera uniforme, sin mostrar el patrón esperado si Mónica realmente hubiera cargado o arrastrado el cuerpo de sus hijas. Los abogados de la enfermera ponen el foco en su exmarido. 4 testigos aseguraron que Reinhardt les confesó directa o indirectamente el crimen. Entre estas personas había un supuesto detective privado, un antiguo paciente de psiquiatría que había compartido habitación con él, una persona a la que acababa de conocer y una prostituta que solía visitar con frecuencia. Supuestamente, el padre de las niñas les habría dicho que nadie lograría descubrir que había sido él. Pero estos testimonios no fueron tomados en consideración, ya que el juez consideró que no eran creíbles. En opinión del magistrado de este segundo proceso, los indicios contra Mónica Weimar son meramente circunstanciales. Pese a que la madre de las niñas ha incurrido en numerosas contradicciones, no existen testigos que la relacionen directamente con el crimen y tampoco ha habido una confesión, por lo que finalmente, y para sorpresa de muchos, es absuelta el 24 de abril de 1997. Mónica se muestra exultante ante su victoria judicial 11 años después de haber sido acusada del asesinato de sus hijas. La madre de las niñas se convierte en una estrella mediática en Alemania. No solamente concede entrevistas a cambio de altas sumas de dinero, sino que además escribe un libro en el que relata su calvario y que decide titular Yo era Mónica Weimar. La acusación no está conforme con el veredicto y por tanto solicita que se lleve a cabo una revisión. 2 años más tarde, la Corte Federal de Justicia ordena que se celebre un tercer juicio en 1999 en el que Mónica Weimar es encontrada culpable de la muerte de sus 2 hijas por segunda vez. Pese a que las pruebas en su contra son circunstanciales, el juez considera que tienen el suficiente peso como para probar su culpabilidad y por tanto no hay cabida para la duda razonable. El 18 de agosto de 2006, 20 años después de la muerte de Melanie Carola, Mónica sale de prisión a los 48 años de edad. Tras cumplir su condena, comienza a trabajar en un bufete de abogados y posteriormente se traslada a Inglaterra para poder vivir una vida más tranquila bajo el anonimato. En cuanto a Reinhard Weimar, tras la muerte de sus hijas, su salud se vio seriamente perjudicada, teniendo que ser ingresado en numerosas ocasiones por episodios relacionados con la paranoia, la psicosis y varios intentos de quitarse la vida. Finalmente, falleció en 2012 a causa de un ataque al corazón. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Ya sabéis, dejadme vuestros comentarios, dad like si os ha gustado y suscribíos a mi canal. Hasta la próxima.